voy a hablar entonces un poco de mejoramiento para tolerancia a bajas temperaturas en maíz. Les voy a dar una breve introducción y después les voy a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo aquí en esta experimental. Bueno, como todos sabemos, la temperatura se encuentra dentro de los factores más importantes que determinan la producción vegetal, ¿sí?, de cualquiera de los cultivos. En el caso del maíz, tenemos que la tasa de desarrollo vegetal se encuentra relacionada en función lineal con la temperatura. Si a medida que aumenta la temperatura, la tasa de desarrollo aumenta, llegando hasta un punto óptimo, que en el maíz se encuentra entre los 30 y 34 grados, y luego del cual comienza a disminuir la velocidad de desarrollo, hasta llegar a una temperatura crítica de 40 a 44 grados, donde se reduce, o sea, se anula totalmente, sí, la velocidad. En el otro extremo tenemos las temperaturas bases, ¿sí?, que es la temperatura por debajo de la cual el desarrollo o cualquier proceso fisiológico se detiene. En el maíz se ha comprobado que esta temperatura base se encuentra alrededor de los 8 grados, aunque hay casos donde puede encontrarse entre los 3 y 10 grados. Y tenemos que en el maíz todas las etapas fenológicas del cultivo son modificadas por la temperatura. En nuestro trabajo nos centramos más en las etapas tempranas del desarrollo. Muy bien. En cuanto a los factores de manejo que podemos modificar para aumentar los rendimientos, se encuentra la elección de la fecha de siembra. Otros investigadores han encontrado que en la zona de Pergamino los rendimientos máximos se pueden obtener con siembras que se realizan a mediados de septiembre y octubre. A medida que se retrasa esa fecha de siembra, la potencialidad del rendimiento disminuye. Pero ¿qué pasa? Si vemos aquí, tenemos las temperaturas mínimas que pueden ocurrir, ¿sí? Estos son los valores máximos y mínimos de temperatura, y estas tres curvas aquí en el centro indican la probabilidad de que dichas temperaturas ocurran. Vemos así, por ejemplo, que en Pergamino, en el mes de septiembre, existe un 50% de probabilidad de que estas temperaturas, o sea, de que ocurran temperaturas entre 3 y 7 grados, temperaturas mínimas del aire. Si vemos las temperaturas medias, existe un 50% de probabilidad de que ocurran temperaturas medias que se encuentren entre 12 y 16 grados aproximadamente. Bueno, y resumiendo lo anterior, podemos decir que en siembras tempranas el rendimiento potencial es mayor, pero también va a ser mayor el riesgo de heladas y la frecuencia de temperaturas subóptimas a las cuales van a tener que enfrentarse las plántulas en crecimiento, en su estado temprano del desarrollo. Estas temperaturas subóptimas y el daño por heladas van a provocar una emergencia desuniforme y una jerarquización de individuos desde etapas tempranas, con la consiguiente reducción del número de granos y reducción, por lo tanto, del rendimiento. Nosotros comenzamos buscando más la tolerancia, o sea, nos centramos más en la tolerancia a temperaturas subóptimas, ¿sí? Dejamos de lado por ahora el daño por heladas. Bueno, durante el periodo de desarrollo temprano del maíz, podemos diferenciar tres etapas. Una que es la germinación, que comienza con la imbibición de la semilla hasta la emergencia de la radícula. Luego una etapa de crecimiento heterotrófico, donde la plántula que está creciendo usa las reservas de la semilla. Y luego, ya cuando no tiene más reservas, pasa una etapa de crecimiento autotrófico, donde su crecimiento depende más de la fotosíntesis, ¿sí? En cada una de estas etapas, el frío, las temperaturas subóptimas van a afectar en forma diferencial a la planta de maíz, ¿sí?
Por ejemplo, durante la germinación, si ocurre la imbibición de las semillas a temperaturas menores de 10 grados, puede haber una ruptura de membranas y por lo tanto fallas en la germinación. Si el daño por enfriamiento ocurre ya en la etapa de crecimiento heterotrófico, puede provocar menor velocidad de emergencia y menor crecimiento de las plantas, anormalidades tanto en las raíces como en el coleóptilo, puede provocar aborto de radículas y proliferación de raíces seminales. Y si el daño por bajas temperaturas ocurre ya en la etapa de crecimiento autotrófico temprano, bueno, va a haber menor expansión foliar, menor crecimiento de la raíz, menor eficiencia fotosintética y puede ocurrir también alteraciones en los cloroplastos. Entre estas dos etapas existe un periodo de transición donde las plántulas usan lo último que les queda de las reservas de la semilla y ya comienzan a fotosintetizar. Varios investigadores han visto que esa es una de las etapas más críticas y donde es más sensible a las bajas temperaturas. Cabe aclararles que cuando hablamos de bajas temperaturas, siempre son superiores al punto de congelamiento. Y son temperaturas que se encuentran entre 5 y 15 grados, o sea, no necesariamente por debajo de la temperatura base, ya que en maíz se ha visto que a partir ya de los 15 grados comienzan a haber efectos de daños por bajas temperaturas. Bueno, y en cuanto al mejoramiento para caracteres relacionados con la tolerancia al frío, acá yo quería aclararles que que es importante tener en cuenta que los genes que tratamos de introducir no son en sí genes de rendimiento, ¿sí? Sino son genes que van a ayudar a tener un mayor rendimiento bajo condiciones de mala calidad de temperatura, ¿sí? O sea, la idea va a ser reducir la brecha de los rendimientos reales y los potenciales, y especialmente bajo, en ambientes de bajas temperaturas, ¿sí? Lograr esa mayor estabilidad del rendimiento en un amplio rango de ambientes. Entonces, para poder mejorar en cuanto a tolerancia al frío, tenemos que conocer qué caracteres tenemos que seleccionar, poder medirlos bien y evaluarlos en un amplio germoplasma. Bueno, nosotros comenzamos primero realizando experimentos preliminares para poder desarrollar bien la metodología que íbamos a usar para evaluar, ¿sí? Entonces hicimos primero pruebas de incubación en condiciones controladas, que básicamente, brevemente, teníamos las semillas, las tratábamos con fungicidas, las sembrábamos en toallas prehumedecidas, enrollábamos y dentro de bolsas las colocábamos en una cámara de incubación. Los tratamientos de incubación que probamos fueron diversos y probamos distintas temperaturas de incubación siempre en oscuridad. Y nos quedamos con este tratamiento de aquí, donde sembrábamos a 8 grados y cada 7 días íbamos haciendo un aumento gradual de la temperatura hasta llegar a 14 grados. Y siempre, en todos los experimentos, incluimos un tratamiento control a 24 grados. Y los datos que fuimos registrando, y bueno, que vamos registrando, son estos de aquí, que es el porcentaje de germinación, el porcentaje de semillas con radícula de 0,5 centímetros o mayor a 1 centímetro, el porcentaje de semillas con coleóptilo. Sí, como ven, había casos, sobre todo que se daba por el efecto del frío, donde emerge primero el coleóptilo y la radícula no emerge, o emerge más tarde, o es abortada, ¿sí? Y también el porcentaje de semillas con raíces seminales.
¿Por qué, por ejemplo, discriminamos entre porcentaje de germinación y semillas con coleóptilos? Porque, bueno, otros investigadores anteriormente vieron que había una correlación entre lo que ocurría, la cantidad, el porcentaje de semillas con coleóptilo bajo incubación y el porcentaje de emergencia a campo. Bueno, al final, cada uno de estos datos los íbamos registrando periódicamente y al final del experimento contábamos el número de plantas normales y el peso húmedo y seco y la longitud de las partes aéreas y raíces. Bueno, con este mismo procedimiento, esta misma metodología, caracterizamos 75 líneas endocriadas del programa de mejoramiento de maíz de esta experimental, junto con 6 líneas de Canadá y una población, que es esta de aquí, la COP, que es una población precoz, también la usamos como testigo, que es de origen de Canadá, de origen canadiense. Bueno, ahí evaluamos las variables que yo les conté anteriormente, y estos gráficos son para mostrarles la diversidad de respuestas que obtuvimos en este germoplasma. Aquí lo que vemos es, en la línea que indica el 0, realmente no es el 0, es el promedio para cada una de las variables, el promedio obtenido para todas las líneas, ¿sí? El promedio de todo el germoplasma evaluado. Es decir, que estas barras indican el desvío con respecto a ese promedio. Entonces vemos aquí que algunos genotipos fueron superiores en todas las variables evaluadas en cuanto al promedio de todo el germoplasma evaluado, ¿sí? Otros genotipos fueron consistentemente inferiores. Y hubo una gran cantidad de líneas que tuvieron comportamiento intermedio. Y no solo comportamiento intermedio, sino que en algunas variables fueron buenas y en otras fueron inferiores, ¿sí? O sea, ¿qué conclusiones sacábamos con esto? No solo que había una amplia variabilidad, sino también que muy posiblemente, como también lo indicaban otros investigadores, existen distintos factores genéticos que están actuando en cada una de estas variables que nosotros estamos midiendo. Bueno, a partir de esa evaluación, de esa caracterización de líneas, seleccionamos 2 líneas bien contrastantes, que son estas dos. Esta es una línea que fue consistentemente buena en todos los experimentos, ¿sí? Acá, bueno, son las mismas variables que le conté y además está una evaluación a campo, ¿sí? De emergencia a campo en condiciones tempranas. Y bueno, y esta fue una que fue siempre susceptible. Con esas 2 líneas generamos una población segregante para realizar lo que muchos conocen, por ahí algunos no, un experimento, un análisis de QTL, ¿sí? Que ahora les voy a explicar. Generamos una población F2 y para obtener esta cantidad de semillas, para poder usarlas, autofecundamos la F2, realizamos fraternales y obtuvimos una cantidad suficiente de semillas para poder realizar los experimentos. Caracterizamos cada una de estas familias F2-4 en cuanto a su comportamiento bajo condiciones controladas en incubadoras, ¿sí? Obtuvimos una amplia gama de respuestas, lo que se ve aquí también, ¿sí? Como obtuvimos genotipos, por ejemplo, en cuanto al porcentaje de germinación, genotipos bastante bajos, con germinación muy baja a los 28 días, y otros que llegaban casi a los 90%, al 90%. Aquí lo que vemos es el índice de germinación, que es una variable que nos indica la velocidad de germinación. También vemos aquí una amplia gama de respuestas. Lo mismo con los pesos de la parte aérea y raíz. Y aquí en celeste siempre está indicado el parental tolerante al frío y en rojo el parental susceptible. O sea, vemos siempre que estos parentales tuvieron las respuestas esperadas.
Bueno, además de evaluar esas familias F2-4 bajo condiciones controladas, también realizamos un experimento para evaluarlas a campo, ¿sí? Realizamos una siembra bastante temprana, el 1 de septiembre, cosa de asegurarnos las bajas temperaturas durante la etapa de emergencia. Bueno, y aquí vemos, lo que fuimos midiendo fue el porcentaje de emergencia, el índice de emergencia, que al igual que el índice de germinación nos indica la velocidad de germinación, y cuando las plántulas tenían 3 hojas, medimos el contenido clorofílico con un aparato que se denomina SPAD, medimos el área foliar y el peso de las plántulas, de la parte aérea. Y bueno, aquí no analizamos todos los datos, solamente estas 3 variables, y también vemos cómo esta población de familias F2-4 continúa teniendo un amplio rango de respuestas a campo también. Aquí no muestro el valor, pero la correlación entre la emergencia a los 20 días y la germinación bajo condiciones controladas es alrededor de cercana al 50%. Bueno, a su vez, en esta misma población, a partir de cada una de las plantas F2, extrajimos el ADN y usamos unas herramientas que se denominan marcadores moleculares, para poder determinar las diferencias a nivel del ADN entre estas plantas F2. Bueno, corrimos hasta ahora, esto está todavía en una etapa preliminar, fuimos analizando el cromosoma 1, 2 y 5, y corrimos 23 microsatélites en la población. ¿Para qué hicimos esto en el ADN? Para poder asociarlo a las observaciones fenotípicas y buscar regiones en el ADN que estén relacionadas con este carácter que a mí me interesa. Hasta ahora lo que hicimos fue simplemente pruebas preliminares de marcadores individuales y encontramos 5 marcadores que muy posiblemente estén asociados al peso húmedo de la parte aérea, peso seco de la parte aérea y raíz también, y el porcentaje de germinación en frío. Esto es preliminar, ya que se hizo con una metodología estadística de marcadores individuales nomás. Una vez que tenga más información de marcadores, voy a poder hacer un análisis estadístico muchísimo más preciso. Y esto es un poquito más para llegar a la última conclusión. ¿Para qué quiero yo estos marcadores? Que soy mejoradora. Yo lo que quiero es encontrar marcadores que a mí me permitan seleccionar luego individuos que tengan esos caracteres deseados. Estos son los marcadores que posiblemente estén relacionados al carácter que a mí me interesa. Y bueno, mi idea es asegurarme de que realmente estén asociados para poder usarlos en un proceso de selección, ¿sí? Incorporarlos en el programa de mejoramiento del experimental. Y bueno, eso era lo último que dije. Y muchas gracias. Y no quiero olvidar de agradecer a la cantidad de personas que siempre me están ayudando, tanto del grupo de mejoramiento de maíz, del grupo de laboratorio de biotecnología, auxiliares de la UNOVA, alumnos de la UNOVA y bueno, mucha gente. Gracias.